noches a todos. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Son las 10:16 de la noche de hoy viernes 15 de mayo. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Un saludo especial para los que nos escuchan en vivo en este momento y para los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, iniciamos ya hoy viernes, terminando otra semana más. Y entonces aquí comenzamos a dar un vistazo a lo que pasó hoy en el mundo de la economía, de las bolsas, del mercado. Pues ya lo veníamos diciendo, lo de la guerra comercial, cada día en vez de aclararse algo, lo que hace es complicarse. Hoy otra vez de nuevo en la mañana, otra vez amenazas de un lado, amenazas del otro lado, y pues esto es un ingrediente más a todo a lo que estamos pasando. Pero bueno, comenzamos con Asia. Esto, bueno, no es una noticia de cierta manera 100% económica, pero ya sabemos que yo le doy importancia siempre a lo de las vacunas y todo esto relacionado con el coronavirus. Pues hoy el viceministro, perdón, de Salud de China dijo que hay una vacuna que está en estudios muy avanzados y que ya va a pasar a la fase 2 en el mes de julio. Entonces, que esta vacuna, ellos dicen que de momento va muy bien y que pues esperan ya en julio pues dar el siguiente paso a la fase 2. Pues bueno, sea el que sea China, Estados Unidos, lo que siempre he dicho, lo importante es que los resultados sean buenos, ¿no? Porque es como lo importante en estos momentos. Bueno, vámonos a Europa. Europa tuvimos dos datos muy importantes. Eh, bueno, especialmente vamos a resaltar porque hoy salieron los datos del Producto Interno Bruto del primer trimestre. Y primero vamos a decir el de la eurozona, que tuvo un descenso del 3.8% versus el 0.1% del cuarto trimestre del 2019. Pues esta caída del 3.8% representa la mayor caída trimestral de la actividad de la eurozona en toda la serie histórica. Y estamos hablando de que esto se lleva computado desde el 95. Entonces, bueno, ya lo hemos repetido muchas veces. Todos los datos macroeconómicos, por lo menos por las siguientes semanas, siguientes meses, van a estar desastrosos. Pues aparte de la eurozona, varios países también dieron sus datos de Producto Interno Bruto del primer trimestre. Vamos a nombrar algunos. El de Francia, que fue el peor, menos 5,8%. Eslovaquia, menos 5,4%. España, menos 5,2%. Italia, menos 4,7%. Bélgica y Portugal, menos 3,9%. Y Alemania, con el menos 2,2%. Bueno, reconozco estos datos del primer trimestre. Todos en todos lados están preocupados son por los datos del segundo trimestre, porque de todas maneras alcanza el del primer trimestre, abarca algo de enero, que de cierta manera las cosas estaban bien, una parte de febrero y lógicamente marzo, que ya marzo, por ejemplo, en Europa, por eso las caídas han sido desastrosas. Bueno, vámonos a Estados Unidos. Hoy tuvimos dato de producción industrial. Se estima una caída del menos 12%, el anterior había sido menos 4,5% y pues cayó menos 11,2%. Pues esta caída es la peor casi en 100 años. Y eso que estuvo mejor que la que estimaba el mercado. El mercado esperaba menos 12% y esta resultó en menos 11,2%. Entonces, pero la peor caída en 100 años, una barbaridad. También tuvimos ventas minoristas en Estados Unidos. Se esperaba menos 12%. El anterior había sido menos 8,7% y pues esta fue de menos 16,4%. O sea, y una caída la peor, no sé en cuánto tiempo también.
no sé, ya uno ya pierde, ya de tanto ver todo el día que la peor caída en 20 años, en 30 años, 50 años, ya pierdo acá la cifra. Pero vemos esta caída y y sabemos lo importante que es el consumo para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y esta caída fue el menos 16,4%. Bueno, poco más que decir, o sea, ni siquiera en el 2008-2009, o sea, una barbaridad. Bueno, aparte de estos datos que eran los más importantes, también tuvimos el índice manufacturero del Empire State, es decir, es un índice manufacturero de Nueva York. Se esperaba menos 60, el anterior había sido menos 78,2 y pues bueno, este resultó en menos 48,5, un poco mejor de lo esperado. Tuvimos el sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan. Se esperaba el 68, el anterior había sido 71,8 y pues resultó en 73,7. También algo mejor de lo esperado, aunque estos no son índices que son muy tenidos en cuenta, pero son importantes de nombrarlos. Bueno, tuvimos también dos datos que salieron hoy y que son bastante, bueno, negativos. Y es que la estimación del Producto Interno Bruto de Estados Unidos que hizo la Fed de Atlanta, pues la última estimación habían tenido que esperaban que el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre en Estados Unidos cayera al menos 34,9. Pues con la nueva revisión dicen que va a caer menos 42,8. O sea, ya, esto creo que, no sé, es así el dato más negativo que he visto, porque siempre se habla del menos 30%. Bueno, algún optimista decía el menos 15%, pero sabemos que no, pero este ya es menos 42,8%. Igual también la Fed de Nueva York también ajustó sus pronósticos para el segundo trimestre y la anterior revisión había sido menos 31,2 y en esta revisión es menos 31,05. Mejoró un poco, pero lo de la Fed de Atlanta de menos 42,8, bueno, eso creo que es la estimación más negativa. Bueno, ya pasando estos indicadores, vamos a hablar un poco de lo que pasó en la mañana. Eh, los mercados de cierta manera estaban más bien planos, bueno, subiendo un poco, pero salió la noticia de que Estados Unidos le iba a prohibir a Huawei que comprar los semiconductores, es decir, que Huawei necesita de estos, bueno, los semiconductores de Estados Unidos y de los chips y toda esta cosa. Y pues, claro, eso que le dijera a China, que le dijeran que Huawei no, no le van a despachar todos los chips y eso, que es muy importante para Huawei, pues imagínate, una cosa súper dura y los mercados reaccionaron a la baja y otra vez lo de la guerra comercial. Pues al momento, bueno, no sé cuántos minutos después, salió China y respondió. Dice, bueno, ok, señores Estados Unidos, ustedes no van a colocar esas restricciones a Huawei. Pues nosotros estamos entonces, vamos a pensar y analizar y investigar a Qualcomm, a Cisco y a Apple y también creo que vamos a suspender la compra de aviones de Boeing. Entonces, eso fue lo que desató hoy la bajada. No se sabe, o sea, llevamos varios días donde cada vez va peor esto del enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Pero entonces, de verdad, no se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar el fin de semana a ver con qué van a salir. Y claro, salió esto y ya con esto los mercados nerviosos, bajando, porque de nuevo era un enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Pues bueno, ya con todo esto que tocará seguir haciendo el seguimiento y aunque sea fin de semana tocará estar ahí pendiente a ver qué otra declaración viene tanto de parte de Estados Unidos como de China. El presidente Donald Trump hizo algunas declaraciones hoy respecto a la vacuna y todo esto del coronavirus. Dice que espera que a final de año ya se tenga una vacuna. Esto pues es muy criticado por los científicos y dice que es casi imposible tener una vacuna a fin de año.
Pero bueno, al inicio nombramos que China que va adelantado con la vacuna y va a ir a la fase 2 hasta ahora en julio. Y Donald Trump dice que espérate una vacuna para fin de año. Bueno, muy optimista y bueno, Donald Trump, bueno, no se sabe quién le crea a Donald Trump, ¿no? También el presidente Donald Trump dice que sea con vacuna o con no vacuna, va a volver a abrir las economías y que todo el mundo a trabajar y a la calle. O sea, bien lo aclara él, sea con vacuna o no vacuna, que todo tiene que tratar de regresar a la normalidad. Bueno, son palabras muy duras, muy duras. Además, él dice que pues va a prevenir de todas maneras, que a pesar de todo eso, que va a tratar de que el virus no se siga esparciendo, pero que él no puede tener a Estados Unidos cerrado por 5 años. Porque claro, hay mucha gente que hace estimaciones de que, entre comillas, se va a manejar ya todo lo del virus y todo esto en el, no sé, 2023, 2024. Entonces, claro, él dice que por 5 años no va a mantener cerrado Estados Unidos. Bueno, suponiendo que él va a ser presidente, ¿no? Porque eso es lo otro. Bueno, esto fue lo principal que dijo hoy Donald Trump respecto a todo esto de la vacuna y el coronavirus. Después tuvimos también declaraciones de Larry Kudlow, este asesor del gobierno de Trump. Él sí tocó el tema de la guerra comercial. Dice Larry Kudlow que bueno, que lo de todo el tratado comercial y todo esto, pues que sigue en pie, o sea, que se sigue negociando, que las cosas siguen como están y que, porque muchos dicen que no, que ya todo lo del tratado comercial, todo esto ya está a punto de desaparecer y que todo se va a ir a volar, pero Larry Kudlow dice que no, que la tratado comercial todo sigue en pie, que las negociaciones que podrían venir, pero que el tratado y lo que está firmado continúa. Bueno, entonces no sabemos de verdad. Esto es una locura porque con todo lo que está pasando uno no sabe si a quién le crea, porque se están atacando muy duro entre China y Estados Unidos. Ya no es, antes Trump era como que decía estoy decepcionado de China y ya, pero ya por ejemplo lo de Huawei, ya recordemos, esto es como un déjà vu, porque recordemos lo que pasaba en el año pasado con toda la guerra comercial, era así, era un ataque y ataque y ataque. El problema es que ahora esto está con lo del virus. Entonces ya como que Estados Unidos tiene como una excusa más, ¿no? Para atacar a China, pero bueno. Larry Kudlow también dice que todo lo del alivio del siguiente paquete económico lo más posible es que se va a negociar en algunas semanas. Entonces que hay que estar muy pendientes de la próxima negociación. Recordemos todo este enfrentamiento también que demócratas y republicanos. También Larry Kudlow habla sobre que él admite que la economía de Estados Unidos está en su peor momento desde que ocurrió todo esto de la pandemia, pero lógicamente que espera una recuperación muy pronto. Y finalmente, eh, que espera tener en cuenta toda una reducción de impuestos para las empresas, que es algo que ellos tendrán que analizar mediante todo este nuevo paquete económico, ¿no? que se ha estado hablando. Bueno, finalmente Estados Unidos, Navarro, que es otro de los asesores del gobierno de Trump, dice, bueno, algo que también se ha repetido muchas veces acá, que ahora ellos esperan que en Estados Unidos, pues lo que se vaya a vender en Estados Unidos, se fabrique todo en Estados Unidos. Esto es algo que llevan repitiéndolo y porque ya no quieren depender de China. Eso es como lo claro del asunto. Y Navarro que ha sido de los que más críticas ha dado a todo el gobierno chino, ¿no? Pero bueno, dejamos entonces así con Estados Unidos, vamos a Colombia. Hoy tuvimos un dato muy importante que fue el de Producto Interno Bruto del primer trimestre, así como Europa ya dio el dato, pues aquí también lo tuvimos. Pues Colombia creció el 1,1% en el primer trimestre de este año. Recordemos que el anterior había sido el 2,9%, comparándolo, ¿no? Por actividades económicas,
las actividades económicas que más crecieron, pues fue agricultura, ganadería, caza y pesca con el 6,8%, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con el 3,4%, administración pública, defensa, educación y salud con el 3,4%. Y las que más cayeron, construcción con el menos 9,2%, a las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades cayó el 3,2% y explotación de minas y canteras con el menos 3%. Así como lo dije con Europa, ese es un dato, bueno, que en Colombia es 1,1%, que bueno, es bueno, aunque muchos esperaban que creciéramos, alcanzar, por ejemplo, el 2%, porque vemos que aquí en Colombia, a diferencia de Europa, todo empezó a cerrarse como en mitad de febrero en adelante, mitad de marzo, perdón, mientras que en Europa sí, en marzo ya estaba, ya casi todo estaba cerrado. Pero claro, viendo estos datos del PIB, igual, todos esperar lo peor para el segundo trimestre. Bueno, vamos ahora al petróleo. Hoy volvieron a repetir que la OPEC Plus quiere extender los recortes de los casi 10 millones de barriles de petróleo por día que están recortando, lo quiere extender hasta fin de año. Entonces eso lo volvieron a repetir el día de hoy. A ver, vamos a estar pendientes, a ver qué va a pasar. El petróleo muy estabilizado, muy estable el petróleo. Por eso ya muchas noticias, como ya recordemos, noticias de precios negativos y esto, pues de momento se está recuperando. Lógico, las economías están volviendo a abrirse, los países están volviendo a abrirse, pues estabilidad para el petróleo por el momento. Bueno, tuvimos también el dato que todos los viernes tenemos de las plataformas petrolíferas, de Baker Hughes. Pues el número de plataformas petrolíferas, el anterior había sido 192 y pues este ya va en 258. Recordemos que en marzo, así es nada, eran de 660 y ya vamos en 258. Los precios se van recuperando, pero otra cosa es el problema de las empresas. Ya he escuchado y he visto y he leído algo sobre quiebras de varias empresas, porque puede ser que el petróleo esté recuperando, pero es una cosa de hace nada. Pero esto dejará muchas consecuencias. Aunque si los precios siguieran desplomados, pues los quiebras y esto sería mucho peor. Bueno, también tuvimos el recuento de yacimientos activos en Estados Unidos de 339 y el anterior había sido 374. Bueno, pasemos a los mercados, empresas, índices. Dos noticias muy importantes, pues Air Canada dice que va a despedir a 20.000 empleados. Sabemos que todas las aerolíneas, hay unas que, por ejemplo, Avianca tuvo que irse a la ley de quiebras, pero hay otras que están siendo rescatadas, pero que lógicamente tienen que tomar decisiones para manejo de costos y todo eso. Entonces, Air Canada va a despedir a 20.000 empleados. También tuvimos a JCPenney, que ya por fin ya está en el capítulo 11, acogió el capítulo 11 al de bancarrotas. Igual, comienza todo el proceso de reestructuración financiera y bueno, ya con Avianca ya muchos ya saben lo que es el capítulo 11, ¿no? Pues JCPenney, con otras compañías que también del sector del retail en Estados Unidos se van a acoger. Bueno, hoy, bueno, también hoy dos cositas. Una cosa que salió muy curiosa, cuando cerró el mercado, eh, bueno, a la hora de Colombia son las 3, en Estados Unidos son a las 4, hora de Nueva York, a las 4 y 1, es decir, a las 3 y 1, salió esa noticia de la Fed, salió un informe de la Fed y, fue muy curioso porque dice, y bueno, es un informe que son muchas cosas, pero todo el mundo lo que recalcó fue en que la Fed advierte que las acciones enfrentarían descensos grandes, descensos fuertes si la pandemia empeora. Bueno, eh, esto es algo que si el mercado hubiera estado abierto, pues esto es algo que lo haría bajar. Pero de cierta manera es algo como, yo creo que obvio, no sé, digo yo. Aunque, por ejemplo, uno tiene que analizar, acá siempre analizamos tres índices, el Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500. Hemos visto que, por ejemplo, el Nasdaq, los datos macroeconómicos poco le importan. Al Nasdaq le importa más, por ejemplo, esto de la guerra comercial, le afecta muchísimo.
y baja, porque ahí tiene todos los chips, tiene, por ejemplo, todo Apple, bueno, todo es algo que es como lógico, pero el resto de los datos y esto de los datos macroeconómicos, no. Pero hay algo que aclarar. La parte de la pandemia, los datos del coronavirus, si llegase un momento a que aumentara y otra vez tocaba echar marcha atrás, no solamente las bolsas, todo, el petróleo, todo se volvería a caer con fuerza. Entonces algo como que yo creo que mucha gente sabe, los inversionistas yo creo que se ponen esto, pero la Reserva Federal lo advierte hoy. Bueno, pero sí lo hicieron muy bien. Cerrado los mercados, cerrado todo, sacó la noticia. Bueno, y también tendremos el domingo, hoy salió la noticia de que Jerome Powell va a hacer unas declaraciones para las CBS el domingo a las 6 de la tarde hora colombiana. Entonces a estar pendientes ya el domingo, ya desde el domingo vamos a tener acción entonces con los futuros ya abiertos. Bueno, pasamos ya entonces a los indicadores económicos. Comenzamos con el Dow Jones que subió 60 puntos, el 0,2%, 23.685 puntos. Principales ganadoras estuvo Walt Disney con el 2.9%, Home Depot con el 2% y Walmart con el 2%. Las principales perdedoras en el Dow Jones estuvo Boeing con el menos 2%, American Express con el menos 1.9% y JP Morgan con el menos 1.8%. Bueno, vámonos a el Nasdaq. El Nasdaq subió 70 puntos, 0.7%, 9.014. Principales ganadores del Nasdaq, Nvidia, 5.7%. Vertex 4.2% y Zoom Video con 4.1%. Principales perdedoras del Nasdaq estuvo Lam Research menos 6.3%, Qualcomm con el menos 5.1%, como vimos Qualcomm ahí fue nombrada por todos los chinos, por todo el enfrentamiento, ¿no? Y Kelea Tencor con el menos 4.8%. Vamos con el SP500, subió 11 puntos, 0.3%, 2.863 puntos. Principales ganadoras en el Standard Poor's 500 el día de hoy. Estuvo Royal Caribbean con el 6.5%, Gap Inc. con el 6% y Macy's con el 5.9%. Principales perdedoras del SP500 el día de hoy, Lam Research menos 6.3%, BFCO menos 6.2% y KLA con el menos 5.2%. Vamos entonces ahora con la Bolsa de Valores de Colombia. El índice Colcap subió 1 punto, 0.1% y terminó en 1.053 puntos. Las principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia estuvo Semargos con el 8.7%, Avianca 6.2% y Cemex con el 4.1%. Recordemos toda la Avianca hoy. Comenzó la semana en 400, va en 200. Entonces ya podemos ver una idea. Antes se ha recuperado, recordemos que cuando bajó 100% el otro día, y ha ido recuperándose, pero con mucha volatilidad en esa acción y montos pequeños. Bueno, y las que más bajaron en la Bolsa de Valores de Colombia, preferencial Grupo Sura, menos 4.1, ETB menos 2.5 y la preferencial de Corfi Colombia con el menos 2.4. El petróleo, el WTI 29.7 subió $2.1, el Brent 32.8 subió 0.8, ya pasó los 30 otra vez el Brent, como decimos, mientras haya una estabilidad, el petróleo está de cierta manera tranquilo, vamos a ver hasta cuándo se mantiene. También tenemos el oro, 1.753 subió $15, sigue subiendo el oro. Y finalmente, el dólar, la tasa representativa del mercado para este fin de semana será 3.923, bajó 24 pesos. Bueno, con esto entonces terminamos por el día de hoy, por esta semana. Muchas gracias a todos. Mi nombre es John Torres. En Twitter me encuentran como @JohnChu o en la cuenta de @DatoEconomía. Hasta luego.